Antes ya habíamos explicado de dónde sale este método y en qué consistía. Habíamos visto el procedimiento, el diagrama de flujo y un ejemplo. El día de hoy vamos a programarlo en Python y en MATLAB. Comenzamos abriendo nuestro editor de código y creando un nuevo archivo. Yo le voy a llamar falsap.py. Y después vamos a empezar definiendo la función y le voy a llamar a esta función falsap y los parámetros de entrada va a ser función xi, xf, el número de iteraciones que lo voy a inicializar en 1000 y el error relativo que nosotros vamos a permitir que lo voy a inicializar en 0.001. Dos puntitos, enter. Hay que inicializar las variables que vamos a ocupar y para esto vamos a decir que solución va a ser igual a none, el contador va a ser igual a 0, el error calculado va a ser igual a 101 y vamos a evaluar si la raíz está dentro de este intervalo. Para decir si la raíz está dentro del intervalo decimos if si la función en xi por la función en xf es menor o igual a 0, entonces vamos a calcular la solución. Pero si no, entonces vamos a imprimir un mensaje en pantalla que diga no existe solución en ese intervalo. Una vez hecho esto, vamos a comenzar un bucle while mientras el contador sea menor o igual al número de iteraciones y el error calculado sea mayor o igual al error que nosotros podemos permitir, entonces vamos a aumentar el contador en 1, contador más igual a 1, calculamos la solución como xf menos la función evaluada en xf, todo esto por xf menos xi, dividido entre la función xf menos la función en xi. Calculamos ahora el error y esto va a ser igual a el valor absoluto de la solución menos xi, todo esto dividido entre el valor de la solución y todo esto multiplicado por 100. Ahora hay que redefinir el nuevo intervalo. Para esto decimos que si la función evaluada en xi por la función evaluada en la solución es mayor o igual a 0, entonces xi va a ser igual a la solución. Pero si no, entonces xf va a ser igual a la solución. Cuando este bucle while haya finalizado, hay que imprimir el intervalo. Entonces decimos print, abrimos comillas simples, la solución aproximada es dos puntitos y ponemos el formato. Para poner el formato abrimos corchete, dos puntitos, punto 3f, que significa que queremos 3 valores después del punto decimal y todos los valores enteros, punto format y la variable solución. Después print, abrimos comillas simples, encontrada en dos puntitos y ponemos corchetes, dos puntitos, punto 0f, punto format, contador y concadenamos con la palabra iteraciones. Ponemos print, abrimos paréntesis, comillas simples, con un error relativo de, ponemos el formato, dos puntitos, punto 3f, punto format, error calculado. Y esto lo vamos a concadenar con el símbolo de porcentaje. Y bueno, así quedaría todo nuestro programa. Hay que probarlo con el ejemplo que vimos en el video anterior. Entonces llamamos a nuestra función, le decimos falsap, abrimos paréntesis, lambda, ponemos la variable que sería x, dos puntitos, 4 por x a la cuarta menos 9 por x al cuadrado más 1, 0, 1, 5, 5.
y le damos en correr y nos dice que la solución aproximada es de 0.342 encontrada en 4 interacciones con un error relativo del 0.985%. Para hacer esto, en MATLAB abrimos un nuevo script y definimos la función. Recuerden que la función en MATLAB se define así. Y ponemos falsa p, abrimos paréntesis y le ponemos los argumentos que sería función, xi, xf, interacciones, error relativo, y vamos a inicializar las variables. Solución va a ser igual a none, es decir, no tiene ninguna variable, punto y coma, el contador va a ser igual a 0, el error calculado va a ser igual a 101. Y ahora hay que evaluar si la raíz está dentro de este intervalo. Para evaluar si la raíz está dentro de este intervalo, decimos si if la función en xi multiplicado por la función en xf es menor o igual a 0, entonces vamos a calcular la solución. Pero si no, es decir, else, vamos a imprimir un mensaje en pantalla y ponemos fprintf, no existe solución en ese intervalo, diagonal n para dar un salto de línea. Pero si sí existe solución en ese intervalo, pues vamos a calcular la solución con un bucle while y ponemos while contador, que significa mientras el contador sea menor o igual al número de interacciones y el error calculado sea mayor o igual al error que nosotros podamos permitir, entonces el contador va a aumentar en 1. El contador va a ser igual a contador más 1. Calculamos la solución que va a ser igual a xf menos la función evaluada en xf por xf menos xi. Todo esto dividido entre la función evaluada en xf menos la función evaluada en xi. Después, el error calculado va a ser igual al valor absoluto de la solución menos xi, todo esto dividido entre la solución y todo esto multiplicado por 100. Ahora lo que toca es redefinir el nuevo intervalo. Para esto decimos que si, es decir, if la función evaluada en xi por la función evaluada en la solución es mayor o igual a 0, entonces xi va a ser igual a la solución. Pero si no, entonces xf va a ser igual a la solución. Cuando nos salgamos de este bucle while hay que imprimir el resultado. fprintf, abrimos comillas simples, la solución aproximada es, y formateamos el valor. Para formatearlo es porcentaje.3f. Damos un salto de línea con diagonal invertida n y ponemos coma solución. Después fprintf, abrimos comillas simples, encontrada en porcentaje.0f. Ponemos la palabra interacciones, damos un salto de línea y ponemos la variable contador. Después ponemos fprintf, abrimos comillas simples, con un error relativo de porcentaje.2f. Ponemos doble porcentaje, que significa que queremos mostrar el símbolo de porcentaje en pantalla. Damos un salto de línea, coma, error calculado. Y así queda nuestro programa. Ahora hay que probarlo. Para probarlo primero tenemos que guardarlo. La llamamos como falsa p, ponemos una arroba para decir que vamos a escribir una función. Escribimos entre paréntesis nuestra variable y después ponemos la función que sería 4 por x a la cuarta menos 9 por x al cuadrado más 1. Ahora ponemos el intervalo que va a ser 0,1, ponemos 5,5, que significa que queremos 5 interacciones y un error menor al 5%. Ponemos punto y coma y damos un enter y nos salta un error que nos dice que está indefinida la variable función. Esto es cierto porque nosotros no tenemos la variable función, tenemos la variable función y nos dice que el error está en la línea 8. Y efectivamente aquí en esta línea 8 pusimos if función en vez de función, nos faltó la n, entonces le ponemos la n, volvemos a escribir
esta línea y le damos un enter y ahora sí, la solución aproximada es de 0.342 encontrada en 4 interacciones con un error relativo del 0.99%. Si quieren los apuntes y los códigos, los pueden encontrar con el link que está en la caja de comentarios. Y esto fue todo por el video de hoy. Gracias por tu suscripción. Si tienes dudas, escríbelo en los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes ayudarnos compartiendo el video con alguien que le pueda servir. También tenemos un Patreon, links en la descripción. Y muchas gracias.